Bienvenidos a Ecos del Abismo. Aquella noche, todo cambió. No era mi primera excursión a los bosques de Virginia Occidental, pero sí la más extraña. Había escuchado las leyendas del Mothman, esa criatura que, según los lugareños, era un presagio de tragedias inminentes. Aunque no creía en esos cuentos, algo en el aire me hizo dudar. Estaba oscureciendo cuando escuché por primera vez el batir de alas, profundo y resonante. No supe de dónde venía, pero sentí que algo, o alguien, me vigilaba. Avancé por el sendero, intentando ignorar el nudo que se formaba en mi estómago. El aire se volvía pesado y la sensación de ser seguido se intensificaba. Miraba constantemente sobre mi hombro, pero no veía nada. La noche se cerraba rápidamente, y el silencio era inquietante. Fue entonces cuando me di cuenta de que los sonidos del bosque habían desaparecido. Ni siquiera los grillos cantaban. Sabía que algo no andaba bien. Seguí caminando, pero mi paso se volvió más rápido. El miedo se apoderaba de mí, aunque trataba de mantener la calma. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, o al menos creí haberlo visto. Una sombra enorme se movía entre los árboles, pero desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Me detuve en seco, con el corazón acelerado. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación jugando trucos bajo la luz tenue de la luna, pero la sensación de peligro era demasiado real. Algo se movía en las sombras, pero no lograba identificar qué era. Continué caminando, esta vez más alerta que nunca. A cada paso que daba, escuchaba un crujido, como si algo me siguiera. No había viento, pero las hojas caían de los árboles como si algo invisible las rozara. De repente, un aleteo violento rompió el silencio y una ráfaga de aire frío golpeó mi cara. No podía ver nada en la oscuridad, pero sentía la presencia de algo grande. El pánico me invadió por completo. Miré hacia el cielo y allí estaba, una figura alada, enorme, flotando en el aire. Sus ojos rojos brillaban como faros en la oscuridad. Mi respiración se cortó. No era humano, pero tampoco era un animal que pudiera reconocer. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La figura descendió lentamente, como si estuviera estudiándome. Sus ojos, intensamente rojos, no paraban de observarme, y su mera presencia me hacía sentir insignificante. En un impulso, logré moverme y empecé a correr por el bosque. No sabía a dónde me dirigía, solo quería escapar. Podía escuchar el batir de sus alas detrás de mí, siempre a la misma distancia, como si me dejara huir. De repente, el camino se desvaneció ante mí y caí en una pequeña hondonada. Al mirar hacia atrás, esperé ver a la criatura abalanzarse sobre mí, pero no había nada. El bosque estaba nuevamente en silencio. Me levanté tembloroso, tratando de recuperar el aliento. Mis manos temblaban y mi mente estaba en blanco. Sabía que no podía quedarme allí, así que volví a caminar, esta vez evitando mirar atrás. A cada paso, me repetía que debía mantener la calma, pero el miedo estaba clavado en mis huesos. Sabía que aún estaba ahí, observándome desde algún lugar entre los árboles. El sonido de un aleteo volvió a escucharse, pero más distante. Me detuve nuevamente, con la esperanza de que hubiera desaparecido. Pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Mi instinto me decía que debía salir del bosque lo antes posible, pero me encontraba desorientado. No sabía si el camino que seguía me llevaría a un lugar seguro o más cerca de la criatura. Los minutos se convirtieron en horas, o al menos eso me pareció. Cada crujido de las hojas bajo mis pies parecía resonar en todo el bosque. Y, en medio de la oscuridad, sentí una mirada perforante. Un destello en el cielo llamó mi atención. Algo se movía rápidamente entre las copas de los árboles. No podía distinguir bien, pero estaba seguro de que era él. Era imposible que un ser tan grande se moviera con esa rapidez. En un acto desesperado empecé a gritar, esperando que alguien o algo me escuchara. El eco de mi voz se perdió en la inmensidad del bosque. No hubo respuesta, solo el silencio abrumador. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegué a un claro. El cielo comenzaba a aclararse. Sentí alivio, pero solo por un segundo, porque ahí, en la distancia, lo vi nuevamente. No había terminado conmigo. Al llegar al borde del claro, supe que no había escapatoria.
El Mothman se cernía sobre mí. Sus ojos rojos perforaban mi alma. No entendía lo que quería, pero algo dentro de mí decía que mi encuentro con él no era casualidad. Entonces, como si fuera una señal, dio media vuelta y desapareció en el cielo, dejándome con más preguntas que respuestas. Regresé a casa, pero la paz nunca volvió. Cada noche, en mis sueños, sus ojos rojos vuelven a aparecer. Siento que me observa, esperando el momento adecuado para volver, porque algo me dice que nuestro encuentro fue solo el principio. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre he sido un escéptico de lo paranormal. Mi trabajo como periodista me ha llevado a cubrir leyendas urbanas, pero nunca creí en ellas, hasta hace unas semanas. Fue en Point Pleasant, el famoso pueblo de Virginia Occidental, donde muchos afirman haber visto a Mothman, esa criatura de ojos rojos que supuestamente predice catástrofes. Lo vi como otra historia para desmentir, pero lo que experimenté esa noche me cambió para siempre. Había llegado al pueblo al atardecer, y el ambiente era tan tranquilo como cualquier otro lugar rural. Los lugareños eran amables, aunque muchos me advirtieron que no me acercara a la vieja fábrica abandonada. Decían que allí, en medio de la oscuridad, Mothman se hacía presente. Como buen escéptico, decidí que ese sería mi punto de partida. No tenía idea del terror que me aguardaba. La fábrica se alzaba como una sombra en el horizonte. El sol ya se había ocultado y la luna apenas iluminaba el paisaje. Me adentré por el camino que llevaba a las ruinas, con la grabadora en mano, listo para captar cualquier ruido extraño. Mientras caminaba, noté que el aire se volvía más frío. Era una sensación rara, como si el ambiente cambiara de repente. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero seguí adelante, convencido de que no había nada más que viejos muros y escombros. Al llegar a la entrada de la fábrica, el viento se detuvo por completo. El silencio era absoluto, ni siquiera el susurro de las hojas. Solo entonces me di cuenta de que estaba solo en la oscuridad, y por primera vez, un ligero temor se instaló en mi pecho. Entré en el edificio con cautela. Las sombras se alargaban entre los viejos equipos oxidados y los escombros. Comencé a grabar notas para mi reportaje, describiendo el lugar, cuando un sonido extraño me interrumpió. El leve aleteo de algo grande. Giré en todas direcciones, buscando el origen del ruido, pero no vi nada. Pensé que quizás era una paloma o algún otro animal nocturno. Traté de calmarme, aunque mi respiración ya comenzaba a acelerarse. Fue entonces cuando lo vi. Al final del pasillo, entre la penumbra, una figura alta y oscura, con alas desplegadas y unos ojos rojos que brillaban intensamente. Mi cuerpo se congeló. Sabía que no estaba solo. La criatura no se movía, solo me observaba. Sentí como su mirada me atravesaba, como si pudiera ver dentro de mí. Intenté retroceder lentamente, pero mis pies no respondían. Estaban clavados al suelo. La figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Respiré profundo, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación, pero en el fondo, sabía que lo que había visto era real. Salí apresuradamente de la fábrica, el corazón latiendo en mis oídos. Pensé que lo peor había pasado, pero en cuanto crucé la puerta, lo escuché de nuevo, el batir de sus alas, esta vez más cerca. Miré al cielo y lo vi volar sobre mí, con una velocidad y agilidad imposibles para algo tan grande. Sentí que estaba jugando conmigo, vigilándome desde las alturas. Empecé a correr sin mirar atrás. Cada vez que creía haber escapado, lo sentía más cerca, como si me siguiera sin esfuerzo. El miedo me paralizaba, pero sabía que detenerme no era una opción. Tenía que salir de allí cuanto antes. En medio de mi carrera, tropecé y caí al suelo. Al levantar la vista, lo vi aterrizar a pocos metros de mí. Sus ojos rojos brillaban más que nunca, y en ese momento entendí que estaba frente a algo mucho más allá de mi comprensión. No me atacó, solo se quedó allí, mirándome. Sentí que quería advertirme de algo, aunque no podía entender qué. El miedo me invadía, pero una extraña calma también se apoderaba de mí. Sabía que había un mensaje en su mirada. De repente, levantó vuelo y desapareció en la oscuridad del cielo. Me quedé allí, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de vivir.
Algo en mí había cambiado para siempre. Al día siguiente, el pueblo se despertó con la noticia de un trágico accidente en la carretera principal. Un puente se había desplomado, dejando varias víctimas. El Mothman había sido visto antes de otras tragedias, y ahora sabía que mi encuentro no había sido casual. Dejé el pueblo, pero esa mirada, esos ojos rojos, nunca se fueron de mi mente. Me di cuenta de que Mothman no era solo una leyenda, sino una advertencia viviente, una señal de que algo terrible estaba por venir. Desde entonces, vivo con la sensación de que siempre me observa. No importa dónde esté, en la oscuridad de la noche, siento esos ojos rojos sobre mí. Su advertencia fue clara, pero el terror de saber que puede volver en cualquier momento me consume. No sé cuándo, ni cómo, pero estoy seguro de que nos volveremos a encontrar. Y cuando lo haga, tal vez esa vez no sea solo una advertencia. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre he sido un amante de la aventura y la naturaleza. La idea de salir a acampar en las montañas de West Virginia sonaba perfecta, así que decidí hacerlo solo. Había oído hablar de Mothman, pero pensaba que eran solo cuentos para asustar a los turistas. Sin embargo, lo que experimenté aquella noche en el bosque cambió mi percepción para siempre. La oscuridad traía consigo algo más que silencio. Había un aura extraña que me hizo sentir inquieto. Al caer la noche, la luna brillaba intensamente, pero el bosque parecía envolverse en una sombra ominosa. Encendí una fogata y me acomodé para disfrutar de la calma. A medida que las horas pasaban, comencé a notar un aleteo distante, como si algo grande estuviera merodeando. La atmósfera se volvió tensa y opresiva, y supe que no estaba solo. Fue entonces cuando decidí salir de la tienda a investigar. Salí de la tienda con una linterna en mano. La luz temblorosa iluminaba solo unos metros frente a mí. El sonido del aleteo se hacía más claro, resonando en el silencio de la noche. Sentí que mis instintos de supervivencia se activaban, pero la curiosidad me impulsaba a seguir adelante. Mientras me adentraba en el bosque, noté que los árboles parecían cerrarse a mi alrededor. El aire se volvió más frío y denso. Cada paso que daba me hacía sentir más pequeño y vulnerable, como si la naturaleza misma me estuviera advirtiendo de algo. Fue entonces cuando vi la sombra. Una forma oscura se movía ágilmente entre las ramas, apenas visible en la penumbra. Me detuve, congelado, y apunté la linterna hacia la figura. Era más grande de lo que imaginaba, con alas que parecían extenderse infinitamente. La criatura se detuvo y giró su cabeza hacia mí. Sus ojos rojos brillaban como dos carbones encendidos en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda, y un instinto primitivo me dijo que debía huir. Sin pensar, di la vuelta y corrí. El aleteo se hizo más fuerte detrás de mí, como si me siguiera. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo me empujaba a seguir corriendo, sin mirar atrás. Cada vez que creía haberlo dejado atrás, el sonido de sus alas me recordaba que estaba ahí, acechando. Corrí sin rumbo fijo, buscando un lugar donde esconderme. Pero todo parecía igual en la oscuridad. Tropecé con una raíz y caí al suelo. El impacto me dejó aturdido. Miré a mi alrededor, respirando con dificultad. En ese momento, vi una silueta descender desde los árboles. Era Mothman, su figura oscura recortándose contra la luz de la luna. La criatura se acercó lentamente, sus ojos fijos en mí. Sentí que estaba atrapado en su mirada, como si quisiera transmitirme un mensaje. No podía moverme, y el miedo se apoderó de mí. En un momento de lucidez, logré levantarme y correr hacia un pequeño arroyo que había visto antes. El agua corría fría y rápida, y pensé que quizás eso podría ocultar mi olor. Sin embargo, el aleteo se hizo más fuerte a medida que me acercaba. Al llegar al arroyo, me agaché, tratando de ocultarme entre las piedras. Apreté los ojos, esperando que la criatura no me encontrara. Pero en el silencio de la noche, su presencia se sentía más poderosa que nunca. Un instante después, vi una sombra proyectarse sobre mí. Mothman había descendido cerca, pero no se acercó. Se quedó flotando, observándome desde la distancia. Mis sentidos estaban alerta, preguntándome qué haría a continuación. Y entonces, de repente, se elevó y voló hacia el cielo, desapareciendo en la oscuridad. Quedé allí, confundido,
sin saber si había sido un sueño o una experiencia real. Me arrastré lentamente fuera del arroyo, pero el miedo aún nublaba mi mente. Comencé a escuchar un sonido familiar, el aleteo de las alas, pero esta vez era diferente. En lugar de ser amenazante, parecía más bien un susurro, como si la criatura estuviera intentando comunicarse conmigo. Me quedé quieto, intentando entender lo que estaba pasando. La criatura no había venido para hacerme daño. Quizás solo quería advertirme de algo que estaba por venir, pero no tenía idea de qué podría ser. Al salir del arroyo vi que la niebla comenzaba a levantarse. Mi mente se llenó de imágenes de lo que había presenciado. Lo que había sido solo un cuento se convirtió en una realidad que ya no podía ignorar. Mientras regresaba a la tienda, una sensación de calma me invadió. Mothman no era solo un mito, sino una advertencia. Y en el fondo, sabía que debía compartir mi historia, no solo por mí, sino por todos aquellos que podrían cruzarse con esa sombra en el cielo. Al día siguiente, desperté con el amanecer. La experiencia aún estaba fresca en mi mente. Sabía que debía irme, pero algo me decía que esta no sería la última vez que vería a Mothman. A medida que empacaba, una nube oscura se formó en el horizonte, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. A partir de ese día, siempre miro al cielo al caer la noche, esperando un destello de ojos rojos. Mothman había dejado una huella indeleble en mí, y su advertencia resonaba en mi mente. Tal vez, solo tal vez, la próxima vez que lo vea, entenderé su verdadero propósito.